En esta mañana yo quiero hablarle brevemente y quiero que vaya al libro de los Efesios, capítulo 6, verso 12. Yo quiero, hermano, hablarles bajo el tema la victoria, 2 puntos. Primero se obtiene en tu corazón. La victoria, yo le pongo 2 puntos. Primero se obtiene en tu corazón. Gloria a Dios. Y vamos a leer en Efesios capítulo 6, verso 12. Cuando todos los tengan, digan amén. Gloria al Señor. Hermanos, reitero una vez más que vayan al Facebook de la iglesia, compartan siempre, inviten amigos para que estén con nosotros. Más de virtualmente, una iglesia virtual, tenemos miles y pico de seguidores que nos ven en América, Sudamérica, Centroamérica, parte de Asia y del Caribe, nos están dando seguimiento. He interactuado con algunas personas y ha sido de mucho gozo cuando me preguntan acerca de la iglesia. Y cuando aquí tuvimos una persona en estos días, el miércoles, estuvo una persona que nos está dando seguimiento. Y seguimos orando porque hay muchas situaciones allá afuera que necesitan de nosotros. Amén. Vamos a leer la Biblia en Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor, te damos gracias por tu palabra que hemos leído en este día. Te rogamos que tú estés tratando con los corazones de cada uno de nosotros. Rompe las cadenas, liberta nuestras mentes, liberta nuestras vidas. Te rogamos si hay algún hermano que está enfermo, que tú lo estés sanando. Señor, así te presento a Karina, te presento a Eri, te presento a esos hermanos que están pasando quizá por una situación de enfermedad. Te presento a la bebé de Jenny, de Alexander, que tú estés ministrando salud a ellos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, dice tu palabra que por tus llagas fuimos nosotros sanados. Y esa palabra yo la envío ahora a esos cuerpos, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La victoria primero se obtiene en tu corazón. Gloria a Dios. Bien. La guerra, hermanos, o lucha espiritual, como nosotros la llamamos y como todos ustedes la conocen, a veces nos sentimos oprimidos o deprimidos. Cuando nos sentimos oprimidos o deprimidos es porque algo está pasando en el contexto espiritual, lo que nosotros le llamamos esa parte espiritual del ser. Recuerden que el ser humano se compone de 3 tripartitos, el cuerpo, alma y espíritu. Y cuando hay situaciones que quieren oprimirnos o situaciones que quieren deprimirnos, eso también lo podemos ubicar en el contexto espiritual. Leímos que la lucha nuestra, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, Efesios 6:12, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando uno decía al principio se siente oprimido o deprimido, algo está sucediendo en ese mundo espiritual, en ese cosmos. Y esto no quiere decir que no va a existir problemas, ni que uno esté pasando por problemas, no estoy diciendo eso. Que esos problemas pueden acompañar la opresión y también la depresión. Hay problemas que pueden
acompañar esos dos elementos en la parte emocional. Cuando uno a menudo tiene situaciones, pleitos, que uno sufre enfermedades, y a menudo uno se siente así como decaído con situaciones que se dan no solamente una vez, sino que como que se siguen dando. Y uno habla como que se crea en nosotros como una reincidencia en ciertas situaciones. Esto significa que hay que tener mucho cuidado porque nos está indicando que algo espiritual se está moviendo. Como les dije anteriormente, cuando uno puede estar oprimido o deprimido, puede ver, eso lo puede estar ocasionando una situación también. Porque a veces tenemos que aprender que no todas las cosas uno tiene que llevarlo en el contexto de que el diablo, que sea, pero la mayor parte de las situaciones que enfrentamos es espiritual. Hoy en día nos damos cuenta cómo la situación social se está yendo de la mano por las muertes que ocurren y son aspectos que se dan que es preocupante y que sabemos que detrás de eso hay un plan orquestado por el enemigo. El enemigo se enfoca siempre en que la familia se divida, en que los problemas surjan en la familia. Eso está ocurriendo y eso lo vemos a diario, porque tenemos que aprender que mi lucha es espiritual. Entonces, cuando también nosotros observamos la situación del país, por ejemplo, en nuestro país hay mucha corrupción, hay mucha injusticia, hay mucha droga, hay mucha delincuencia, pero comparado con los países que tenemos al lado, todavía nosotros estamos bien, comparado con los países de Centroamérica y algunos países de Sudamérica. Estamos bien, no, la delincuencia aquí todavía no está como está en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, que por ahí, por ejemplo, en Puerto Rico tú no te puedes parar en un semáforo en rojo porque te asaltan y te matan. Entonces todo eso ocurre cuando el pueblo se descuida de lo esencial, cuando los gobiernos se descuidan de lo esencial, de lo que es la oración, de lo que es la entrega y darle la gloria a Dios, y de que nosotros como congregación tenemos que entender cuál es el compromiso, el trabajo que tenemos que hacer para que muchos de esos males cesen. La iglesia está llamada a orar, la iglesia está llamada a salir, a predicar el evangelio, a llevar las buenas nuevas a aquellas personas que necesitan del Señor. La iglesia no está llamada a estar sentada, ni mucho menos estar expectante a ver lo que ocurre. No, tenemos que estar trabajando. Ahora bien, si queremos tener victoria, lo primero que tenemos que hacer es mirar nuestros corazones, trabajar con lo que está ahí adentro. Porque la primera victoria se va a obtener en mi corazón, en tu corazón. La Biblia dice que el que conoce el corazón es Dios. Y dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Mi alma alaba al Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay conflictos a nivel general, en todo el contexto, hay poderes espirituales de maldad que están operando detrás de cada uno de esos conflictos. Cuando usted ve en las noticias, o cuando usted lee los periódicos, o cuando usted entra en las redes sociales, que observa que una mujer mata a su niño y luego se quita la vida, el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús, es que algo detrás de eso está operando y que el hombre natural no puede entenderlo. Porque cuando las personas cometen esa clase de hechos,
Después, cuando vuelven en sí, le preguntan, ¿qué ocurrió? Hay muchos que dicen, no, que yo escuché algo que me dijo que lo hiciera, porque está operando una hueste espiritual de maldad. Y eso es de preocupación. Es igual en el caso de la adolescencia, por ejemplo, de 5 adolescentes, de cinco mujeres embarazadas, 4 son adolescentes. Es decir, cuando usted ve las estadísticas, uno dice, wow, pero esto no anda bien. Todo eso, hermano, es producto, número uno, si podríamos decirlo en el contexto humano, es que el gobierno tiene que revisar las políticas que está implementando para que eso cese, para que la delincuencia cese. Hay que trabajar y ver qué política que el gobierno, como gobierno le toca. Ahora bien, nosotros como cristianos sabemos que detrás de todo eso, independientemente de la política que el gobierno quizás no está aplicando, quizás está aplicando bien, quizás no está aplicando nada, sabemos que opera algo que no es normal, algo que es espiritual. Cuando nosotros trabajamos con la familia, con nuestros hijos, cuando educamos a nuestros hijos con la palabra de Dios, usted puede estar seguro y segura que muchas de esas cosas van a cambiar. Porque sabemos que la lucha no es carnal, sino espiritual. Que hay, hermano, opera en el mundo espiritual la maldad. Entonces, vivimos en un mundo paralelo. Nosotros, amados hermanos, conocemos el mundo visible, pero en realidad debemos conocer lo que sucede en el mundo invisible. Y es lo que yo quiero llevarle en esta mañana. En el mundo visible nosotros conocemos y observamos todo lo que está ocurriendo a nivel del mundo. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Nueva York, un papá iba con su hijo, un adolescente de 15 años. Él estaba en pandilla, las pandillas se enfrentaron un fin de semana. Él fue a lidiar, a buscar como el acuerdo para que cesen las peleas. Él estaba estudiando, parece un seminario teológico para hacerse ministro, según lo que dice la prensa. Él fue a mediar, entonces vinieron la gente de la pandilla, le dieron un tiro en la cabeza y un tiro en el pecho y lo mataron a él delante de su hijo, que también estaba en pandilla. Eso ocurrió en Nueva York. Es decir, que no solamente las cosas se dan aquí, se dan en otros países. Lo que yo quiero decir, hermano, que es en el mundo espiritual, en ese mundo visible, observamos y vemos lo visible, ¿ve? Los terremotos que han acontecido, las inundaciones que han acontecido, es el mundo visible que nosotros estamos viendo y que estamos conociendo. Pero el mundo invisible, lo que no vemos, ese mundo es donde nosotros tenemos que aprender a manejar los principios de la palabra de Dios. Reitero, porque la lucha no es carnal, sino es espiritual. Tenemos que saber que en el mundo visible se dan todas esas cosas, porque detrás de eso opera situaciones. Por ejemplo, en Corea del Norte, ese hombre que está dirigiendo ese país no es normal. Debe tener problemas. ¿Ve? Problemas quizá de identidad, problemas de familia emocional que viene arrastrando. Se cree tan poderoso que me recuerda a Saddam Hussein cuando le decía a los americanos, mira, yo te voy a hacer esto, te voy a hacer esto, y de repente lo encontraron en una cueva como un ratón escondido. Entonces, esa situación que opera detrás de ese hombre, que está provocando una situación mundial, no es normal. Quizá lo podemos ver normal. Y la geopolítica, cuando usted se pone a estudiar la geopolítica de ese lugar, se da cuenta que la situación se está agravando mucho más. Y ellos lo que quieren que Estados Unidos salga de la isla que tiene en Japón, que está por ahí mismo cerca. Es decir, hay muchos intereses, y cuando observamos y estudiamos la geopolítica del lugar, por eso China ahora le dice que no va a respaldarlo y va a tratar de no
comprar, ni mucho menos ni enviarle, no comprar ni enviarle cosas, porque China es que tiene el control de esa zona, la geopolítica ahí, China es la que tiene control en ese sentido. Entonces lo que está haciendo ese hombre no es algo normal, es que algo está operando en el mundo espiritual que está provocando ciertas situaciones, porque un hombre normal, sensato, no provoca tanto como está provocando el presidente de Corea del Norte. Así que, hermano, que eso puede estar ocurriendo, es en el mundo visible, en lo que vemos. Ahora, en el mundo invisible que no conocemos, que no vemos, es donde las guerras y las luchas que se libran son inimaginables. No nos imaginamos cómo se libran tantas guerras, tantas luchas en el mundo invisible, en ese mundo que no vemos. Que Dios está peleando por nosotros, que nos está ayudando, que los ángeles están ahí intercediendo y peleando por nosotros. Es el mundo invisible donde nosotros no vemos, que quizás pasan situaciones, las dejamos pasar, pero no sabemos que detrás de eso opera en el mundo espiritual alguna huestes de maldad, que lo que quiere hacer es daño. Y obviamos eso porque no conocemos ese mundo. No es lo mismo usted ver en el mundo visible lo que está ocurriendo, lo que dicen, que en el mundo invisible, porque usted no lo ve. Entonces, para usted poder entender eso, tiene que ir a la palabra de Dios. Amén. Es necesario conocer lo que pasa en ese mundo visible. Hay un mundo espiritual de maldad que opera, amados hermanos, en muchos malos momentos, en malos deseos, en pensamientos, en sentimientos. Y hay poderes espirituales también de bendición cuando hay pensamiento y sentimientos de bien y cuando hay actitudes positivas. Así como hay una parte negativa, es decir, esas huestes negativas, que lo que vienen a hacer daño, lo que vienen a dividir y a traer conflicto, también hay una parte que es la de Dios, que nos dice a nosotros, esto debe ser así, piensen así, piensen esto, como dice en Filipenses capítulo 4, ¿en qué tenemos que pensar? En lo bueno, en lo agradable, en lo justo, en lo amable, en todo eso hay que pensar, y eso es Dios quien nos dice. Entonces ahí nos damos cuenta que hay dos fuerzas en el mundo espiritual. Una es que la dirige Satanás y otra es quien Dios la está dirigiendo. Entonces el Dios que nosotros le servimos es un Dios todopoderoso, que a pesar de las situaciones y a pesar de lo que está operando, Él nos va a dar la victoria. Pero la victoria tiene que comenzar en nuestro ¿qué? En nuestros corazones. Amén. Entonces, Dios, hermanos, siempre va a estar con nosotros operando, peleando a través del Espíritu Santo. Él va a enviar a los ángeles también, que van a operar. ¿Por qué? Porque Dios lo envía para que ellos actúen. Recuerden que Dios tiene una característica muy interesante. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios conoce los pensamientos de todos los que estamos aquí sentados. Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe lo que quizás tú puedes estar maquinando, sea bueno, sea malo, porque Él lo sabe todo. Él es omnipresente. Él está ahora aquí con nosotros, pero también está ahora en todos los lugares del mundo. Pero también es omnipotente. Él es poderoso para cambiar cualquier situación que podamos estar pasando. Eso lo tiene Dios, lo que no tiene el enemigo, pero Dios sí lo tiene. Entonces, como mi lucha no es física, sino mi lucha es espiritual, entonces tenemos que entender que hay espíritu de maldad, que es lo que motivan, que es lo que hacen y provocan los conflictos que hoy observamos en la sociedad, los conflictos que observamos en las familias, los conflictos que observamos en las naciones,
Todo eso, hermano, es provocado por un ente espiritual que está operando detrás de eso para ganar terreno. ¿A qué vino Satanás? Satanás vino a dividir, a dañar, a matar, a hacer todo lo malo. ¿Pero a qué vino Dios? A darnos vida en abundancia, a unificar, a restaurar, a sanar vidas. A eso vino Dios. No importando los pecados que quizás tú hayas cometido, no importando la falta que tú hayas cometido, Dios vino y murió en la cruz del Calvario para darte vida en abundancia. Porque cuando Cristo estaba crucificado, Satanás se paseaba y lo miraba, él, a Cristo crucificado. Si tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y él estaba crucificado. Él pensaba, ya logramos la victoria. Me imagino que todos los ángeles del diablo estaban ahí, wow, brincando y saltando. Míralo ahí, lo tenemos crucificado. Ya está preso, está cogido. Aleluya. Pero al tercer día, dice la palabra de Dios, Cristo venció la muerte y Cristo resucitó. Y hoy está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. La motivación más grande que se puede expresar en un padre es enviar a su hijo. Que ninguno de nosotros como padre enviamos a nuestros hijos o un hijo a morir por un barrio de la capital. ¿Quién va a permitir o quién padre va a decir, yo voy a entregar a mi hijo para que muera por ese grupo de gente? Quizá 500 familias. ¿Usted haría eso? Bueno, yo no lo haría. Yo no lo haría. Pero ¿qué pasa? Cristo, hermano, Cristo, su Padre, lo movió fue el amor hacia la humanidad. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único hijo a morir por ¿quién? ¿A morir por quién? Por nosotros. ¿Somos nosotros merecedores de eso? No somos merecedores de eso. La gracia de Dios, su gracia, por su bondad, dice Lamentaciones, no hemos sido consumidos. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Los que teníamos que estar muertos en la cruz éramos nosotros. Y su Padre, con ese amor tan grande, le dijo, yo voy a enviar a Jesús, a mi único hijo, para morir por la humanidad. Entonces, cuando Cristo muere por nosotros, hoy nosotros tenemos vida en abundancia. Alabado sea el Señor. Yo quiero, hermano, hablar un poquito acerca de Israel y los filisteos. En una ocasión, el primer ministro de Israel, en una de sus declaraciones que yo estaba buscando, me encontré con esta interesante. Quiero compartirle con ustedes, la cito, comillas, dice, tras el cruel atentado del viernes, hoy afirmamos con decisión, el terrorismo nunca nos vencerá y nunca quebrantará nuestro espíritu. Así dijo el primer ministro de Israel. Israel, amados hermanos, durante toda la historia, tanto pasada como actual, ha sufrido muchos atentados en los últimos días, en los últimos tiempos. Muchos asesinatos de policías, han matado gente con armas blancas, ustedes lo han visto en los periódicos, en la televisión. Han disparado algunos misiles también. Muchos de ellos explotan en el aire, desde Gaza hacia Israel. Pero hay una situación que se da en ese ambiente cuando ocurren estas cosas. En esta declaración del primer ministro de Israel me gustó algo, y que ojalá muchos de nosotros entendiésemos esto.
Él dijo en su declaración, él dijo, el terrorismo nunca nos vencerá y nunca quebrantará nuestro espíritu. Cuando él habla que nunca quebrantará nuestro espíritu, es algo que cuando nosotros hacemos un paralelo de lo que esa declaración del primer ministro de Israel, por lo que había ocurrido, los atentados, las muertes y un sinnúmero de cosas que han pasado en el pueblo de Israel antes y de ahora en estos tiempos. Si nosotros como creyentes, como cristianos, conocedores de la palabra de Dios, esa declaración y esa palabra que dice que no va a quebrantar nunca el terrorismo, va a quebrantar nuestro espíritu. Nunca mi espíritu será doblegado. Si nosotros los cristianos vamos y tomamos esa palabra, esa frase del primer ministro de Israel, del ministro de Israel, y lo hacemos de la siguiente manera: nunca mi espíritu será doblegado. No importando las cosas que puedan venir sobre mí, no importando que se puedan debilitar nuestras fuerzas. A veces nos sentimos impotentes, pero mi espíritu nunca se va a doblegar a las huestes y a la maldad del enemigo. En el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermano? Es importante. ¿Por qué? Porque Él no lo va a lograr. Él no va a hacer cosas ni hacer algo que Dios pueda cuestionarnos. Porque Dios está con nosotros. Dios pelea por nosotros. Y nuestra fe es importante porque Dios va de nuestro lado. En una declaración también que hizo el primer ministro Benjamín Netanyahu, dice él, y cito: el viernes fuimos testigos de un drama desgarrador de terrorismo, consecuencia de un profundo y desenfrenado odio a los judíos. Hemos estado lidiando con el terrorismo asesino durante 100 años y lo derrotamos. El dolor es profundo, pero nuestras raíces en la tierra también lo son. El terrorismo nunca nos vencerá, dice el primer ministro Benjamín Netanyahu. Gloria a Dios. Nunca el terrorismo nos vencerá. Así esa frase que dijo el primer ministro de Israel. Si nosotros como creyentes hablamos de esa forma, que podemos decir, este conflicto no va a destruir ni a mi familia, ni a mis hermanos, ni a mi iglesia, ni mi matrimonio. Ningún conflicto puede destruirlo. Ni mi problema económico no me vencerá. Gloria a Dios. No lo va a hacer. Cualquier asunto, cualquier problema que pueda estar pasando, como dijo Benjamín, dice Benjamín, amados hermanos, el dolor es profundo, pero nuestras raíces en la tierra también lo son. Dios está en medio de nosotros. Así como Dios está en medio de Israel, que durante años Dios lo ha defendido. Durante años Dios ha peleado la batalla y le ha dado la victoria, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y como en los tiempos actuales, donde naciones se levantan en contra del pueblo de Dios y Dios le da la victoria. Así Dios hace con nosotros en estos tiempos reales.
No importa por la situación que Satanás quiera provocar alrededor de nosotros, en la iglesia, en la vida secular, en donde trabajamos. Dios, así como pelea por Israel, así pelea por nosotros. Porque las raíces del Evangelio están muy profundas en nuestros corazones. Los principios de la Biblia están sembradas, clavadas en el corazón de nosotros. Y por eso hoy estamos de pie y podemos gritar en voz fuerte: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dios no nos deja solo. Dios pelea por su pueblo. Dios defiende al pueblo. A nosotros los gentiles también. Dios, así como defiende a nuestro amado pueblo Israel, a nuestro pueblo que oramos por Israel, para que Dios los siga ayudando y defendiendo. Así es Dios con nosotros. Estas palabras del primer ministro tienen que clavarse en nuestros corazones. Entender que el Dios de Israel es el Dios de nosotros. Entender que un pueblo que ha sido maltratado en un momento fue subyugado, hoy está en libertad y es una de las naciones pequeñas, pero una nación poderosa por encima de las quizás potencias del mundo. Israel tiene, hermano, todos los medios, toda la tecnología científico, pero hay un pueblo que adora y alaba al Señor y tiene como su Dios a Jehová de los ejércitos. Así nosotros tenemos a nuestro Dios, al león de la tribu de Judá, al que todo lo ve y todo lo puede, no importando por los momentos difíciles que puede estar ocurriendo. Dios está ahí a tu favor. Alaba al Señor, iglesia, en esta día. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. El primer ministro Benjamín Netanyahu a veces en sus declaraciones usa pasajes bíblicos porque quiere apoyarse en lo que la Biblia le dice acerca de lo que ha declarado, acerca de lo que han dicho los profetas que va a suceder. De una manera u otra él invoca y busca al Dios de Israel, a nuestro Dios. Pero también en sus declaraciones podía decir: me estoy apoyando en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Porque puedo decirlo porque mi sustento y mi fe está puesta en el Dios de Israel. Y nosotros podemos declararlo de esa manera. Me estoy apoyando en el nombre de Jesús. Me estoy apoyando en el Dios de Israel. Me estoy apoyando en ese Dios que siempre ha estado al lado mío peleando por mi situación. Pero evidentemente no lo dijo. Pero sin duda el Dios de Israel, amados hermanos, está ayudando a esa nación. Israel es el pueblo de Dios. Israel está en el centro del mundo. Israel es la niña de los ojos de Dios. Israel es el pueblo que Dios ha tomado y escogido. Y es nuestro pueblo. Y nosotros tenemos que orar por la paz en Israel. Tenemos que orar por el pueblo de Dios porque es nuestro pueblo. Y por eso, hermano, Satanás está guapo y él sabe que le queda poco tiempo. Y está provocando una situación en el mundo visible para meter miedo a la humanidad, para meter miedo a los creyentes. Satanás sabe que le queda poco tiempo porque la venida de Dios es inminente. Cristo viene pronto, amados hermanos. Sonarán las trompetas. El Señor vendrá como poderoso. En las nubes le veremos todos. Nos juntaremos allá en las nubes con el Señor porque es inminente la venida de Dios. Por eso, hermano, el enemigo está tirando todos los dardos y está enviando a todos los ángeles demoníacos porque sabe que la venida de Dios está cerca. Y por eso está provocando situaciones en el mundo visible. Y por eso tenemos que aprender a ver el mundo invisible.
ese mundo que no vemos, pero que sí nosotros a través de la Biblia sabemos que la lucha nuestra no es carnal, sino espiritual. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Ustedes comprenderán el problema que está pasando en Israel con relación en la franja de Gaza. Es el territorio más cercano y beligerante contra Israel. Allí los terroristas han construido túneles que muchos de ellos han sido devastados ya por Israel, construyendo túneles, hermanos, para cruzar del otro lado y también para traer armas. Gloria a Dios. Dinero se gastan, la gente pasa hambre, no cuentan con medicina. Y ese es lo que hace el terrorismo, que mata gente inocente, que entran a los hospitales, matan civiles que están en las calles con puñalada, con cuchillo. Y es lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos. Toda la lucha que se está librando es espiritual. Y las luchas espirituales se ganan en el mundo espiritual. Se ganan primero en el territorio espiritual, porque para uno poder lograr ver lo visible en el contexto espiritual, tenemos que ganar en lo espiritual, para verlo reflejado, esa victoria en lo visible. La Biblia dice que Dios, cuando tú estás dando en lo secreto, entonces Él lo público lo va a mover. ¿No verdad que sí? Entonces nos damos cuenta que esa lucha espiritual que estamos librando, esa batalla espiritual que estamos librando, ahí en el mundo invisible, luego entonces vamos a ver la victoria en el mundo visible. La victoria la debes conquistar antes de ir a la guerra. Porque si vamos a la guerra pensando que vamos a perder, amados hermanos, será imposible ganar si estamos teniendo convicción de que vamos a perder. Si pensamos, hermano, que vamos a perder, entonces no vaya a la guerra. El dolor a veces es profundo, como dijo Benjamín, pero tenemos nuestras raíces en la tierra, también lo son y están muy profundas. Dijo Benjamín, el terrorismo no nos vencerá. Gloria a Dios. Nunca saldremos de Jerusalén, declaran ellos. Jerusalén, hermano, es la capital eterna y de ahí no salen. Y ellos tienen una convicción muy fuerte, una convicción, hermano, fuerte por ese territorio que Dios les dio cuando le prometió a Abraham darles la tierra de Canaán, del Heveo, del Fereceo, del Jebuseo y de todos los feos. Gloria a Dios, que habitan en la tierra de la antigüedad. Josué conquistó esa tierra desde esa época se le llamaba la tierra de Israel, en el año 70 después de Cristo. El imperio romano destruyó, gloria a Dios, el templo de Jerusalén. Y qué paradoja, hermano, qué paradoja, porque ese templo era extraordinario, era una obra arquitectónica, gloria a Dios, única, hecha por un gobernador romano, Herodes el Grande, que edificó el templo de Jerusalén. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel tuviera su culto, y lo hizo con recursos de Roma. Pero en el año 70 después de Cristo, el ejército del emperador Tito destruyó a Jerusalén y el templo. Este emperador quiso borrar de sobre la faz de la tierra el nombre de Israel y puso por nombre a esa tierra Palestina. Lo que era entonces la tierra de Israel, ahora era llamada Palestina. Muchos llaman Palestina, amados hermanos, a lo que nosotros decimos que es la tierra de Israel.
compuesta por dos partes, Judea al sur y Samaria al norte. Pero ahora no se le llama más Judea ni Samaria, sino Palestina. Mas los judíos le siguen llamando Eretz Israel o tierra de Israel. Y ahí hay una puja dialéctica. ¿Por qué? Porque las noticias que salen de Israel señalan que esa es una tierra o que esa es su tierra. Y las noticias de otros lugares dicen que es Palestina. ¿Por qué, hermano, estoy hablando de estas cosas? ¿Y por qué yo estoy mencionando estas cosas? Porque desde el año 70 después de Cristo en adelante se le llama Palestina a esta tierra, que significa la tierra de los filisteos. Y estos fueron los enemigos más acérrimos de Israel, los filisteos, los que aparecen en todo el Antiguo Testamento, peleando en contra del pueblo de Dios. Y como quiero, hermano, decirle y hablarle acerca de David y de Goliat, quiero decirte que Goliat era filisteo. Gloria a Dios. Y si lo trajéramos al presente, sería palestino. Mi alma alaba al Señor. David y Goliat, por ejemplo. Los filisteos vivían en las costas del mar Mediterráneo y tenían la capital en lo que hoy es la Franja de Gaza. Las luchas más encarnizadas que libró el pueblo de Israel fueron contra los filisteos, lo dice la Biblia. Esta historia que quiero compartir con todos los que estamos aquí reunidos en la casa de Dios tiene que ver con esta puja entre filisteos e israelitas. En la época, hermanos, en que Saúl era rey sobre Israel, los filisteos salieron a hacer guerra contra él. Ellos tenían un paladín que se distinguía por sus hazañas valientes. Era un gran representante valeroso que medía 6 codos, más de 2,5 metros de altura, y metía mucho miedo. Se parece al chinito, que mete mucho miedo. Aquí, hermanos, observamos un paralelo muy interesante. Los palestinos están aliados a esas organizaciones internacionales, a las Naciones Unidas y a otras organizaciones que son muy poderosas. Y allí, hermanos, votan. Y allí también se han empeorado o se empeoran las situaciones mediante resoluciones que quieren surgir en contra del pueblo de Israel. Mi alma alaba a Dios. La historia, ni arqueológica, ni lo que está ocurriendo, puede ser producto de una votación que pueda ocurrir en las Naciones Unidas o en UNESCO o en esos organismos internacionales. La pregunta, y lo pongo entre comillas, ¿para qué ha servido la democracia? ¿La democracia ha servido para qué? Y parece que si la mayoría están de acuerdo, se hace lo que estos digan, aunque sea mentira. Muchos de los países árabes han votado en contra de Israel. Y muchos países de Latinoamérica también han votado en contra de Israel. Por una mentira. Y porque son mayoría. Y han tomado resoluciones. Y esos son los Goliat. Los Goliat que representa las Naciones Unidas. Los Goliat que representa UNESCO y otras organizaciones internacionales
que vienen a ser como paladines de estos terroristas que habitan en toda la franja de Gaza. Y muchos terroristas que hacen daños en los pueblos y naciones, como Inglaterra, Estados Unidos, que van a matar personas sin piedad. Alabado sea el Señor. Y por eso cuando observamos al grandote de Goliat, cuando se puso enfrente del ejército de Israel, gloria a Dios, y el ejército filisteo gritando: escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear contra mí y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Israel, hermano, no entendía que la guerra era espiritual. Y en esta historia vamos a ver que ellos no entendían esa guerra espiritual. Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel. Goliat estaba desafiando al pueblo de Dios. Goliat tenía un currículum, hermano, interesante en cuanto a las peleas, las guerras que libró y cuántas batallas ganó, victoria que ganaba. Pero el asunto que se estaba moviendo allí en 1 de Samuel capítulo 17 verso 11, dice la Biblia: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. A veces, amados hermanos, cuando nos enfrentamos a los Goliás de nuestras vidas y sabemos y conocemos a Dios y leemos la palabra de Dios y observamos durante mucho tiempo las victorias que Dios nos ha entregado, pero llega un momento en que nosotros nos turbamos, en que viene la turbación, pero también viene el temor que quiere arroparnos, porque hay un gigante frente de nosotros. Pero tenemos que aprender, amados hermanos, que los gigantes que se pueden parar, que los gigantes que podamos enfrentar, amados hermanos, no son los gigantes físicos, sino los gigantes espirituales. Y solo con la ayuda de Dios, a través del conocimiento de la palabra, vamos a vencer y vamos a lograr la victoria, porque Dios pelea por nosotros. Alaba al Señor en este día. Este hombre, hermano, por 40 días salió, 40 días salió y repitió las mismas palabras. Escuchen bien, 40 días repitiendo la misma palabra. Esto no da solamente miedo. Cualquiera corre y se cansa. A veces el enemigo siempre nos está repitiendo lo mismo, hablándonos cosas, poniendo cosas en nuestra mente. Y a veces nos dice: tú no sirves para nada. A veces comienza a poner la quinta pata al asunto. Pero la Biblia dice, hermano, y más adelante vamos a ver lo que ocurrió. Por 40 días repitió lo mismo, las mismas palabras. Tanto Saúl como los soldados del ejército de Israel se escondían, estaban asustados por causa de la altura de este hombre. Era un hombre alto, un hombre con mucha fuerza, con todo, hermanos. Si usted es un luchador de esos que está ahí, internacional, que tienen como 7 pies, son fuertísimos.
cualquiera sale corriendo. ¿Y qué ocurrió? Qué interesante lo que está ocurriendo. Por eso, hermano, que esas palabras que él decía le infundían temor. Y a veces el enemigo quiere fundirnos temor, a veces con sus amenazas y con las situaciones que podamos estar viviendo. Y yo quiero decirle, hermano, cuando llega el temor, nosotros nos transformamos en una persona débil. Porque el temor nos debilita y el temor nos hace correr y esconder. Y ahí aparece la debilidad. Mi alma alaba al Señor. Y es importante que esto lo entendamos. Una de las cosas que Satanás quiere hacernos, amados hermanos, es asustarnos. Satanás es experto en asustarnos. Satanás quiere que lo dejemos todo. Satanás quiere que usted no siga hacia adelante. Satanás no quiere que usted siga echando para adelante con su familia. Satanás no quiere que usted venga a la iglesia. Satanás no quiere que usted sea un hombre de bien. Él no quiere nada de eso. Siempre va a buscar una excusa y va a poner una excusa para que nosotros no vayamos a la iglesia ni participemos en las actividades que nos van a nosotros alimentar espiritualmente y van a aumentar nuestra fe. Porque el plan de Satanás es que usted se quede en su casa. Si usted se queda pasivamente, él no tiene problema porque dice, ya yo lo logré y está sentado, no se mueve para nada. Porque es el trabajo de él, hermano, porque la lucha mía no es física. A veces pensamos, cuando nosotros analizamos la situación que nos estaba pasando en el entorno, es porque hay una brecha que se abrió. Y en el mundo espiritual, en el no invisible, ¿qué dice la Biblia? Mi lucha no es carnal, es espiritual. Cuando yo me doy cuenta que hay una brecha abierta por ahí, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Gloria a Dios. Cuando Dios tiene propósito con nosotros, probablemente hay personas que no nos van a entender. Escuche bien, probablemente hay gente que no nos van a entender cuando Dios tiene propósito con nosotros. Nunca le pida confirmación a la gente, ni tampoco a los parientes. No, nunca. Si Dios te ha llamado a hacer algo, hermano, obedécele al Señor y haz el trabajo que Dios te mandó a hacer. Gloria a Dios. Y habrá siempre un líder que te va a ayudar a confirmar, quizá el pastor, un líder espiritual, que realmente está consciente de lo que Dios quiere de ti y de los propósitos que Dios tiene para tu vida. David no había, hermano, no había ido a ver qué sucedía, sino que fue porque el Padre lo mandó. Y cuando él llegó se encontró con ese espectáculo. Y David no lo podía entender porque él era, hermano, y además que estaba atemorizado. Porque para él el filisteo no era un gran problema, los filisteos. Simplemente le dijeron que ese filisteo era muy grande y él era pequeño. Pero lo que David había pensado, que fue al ser tan grande, no había forma de errarle, hermanos. Entonces lo llevaron a Saúl. Vaya a 1 Samuel, capítulo 17, verso 31, verso 32. Y fueron oídas las palabras que David había dicho. Las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. O ese filisteo, gloria a Dios. Tu siervo irá.
y va a pelear con ese filisteo, el Señor te dice, levántate, pelea contra ese problema que quiere desenfocarte, que quiere agobiarte, que quiere arrinconarte. David tuvo determinación, David tuvo seguridad y sobre todo tenía fe. Determinación, seguridad y fe. Porque David tenía la victoria en su corazón. Antes de la lucha, gloria a Dios. Y fueron oídas las palabras de David. Había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmayes. No desmayes el corazón de ninguno a causa de él. ¿De quién? De Goliat, tu siervo. Irá, y no solamente voy, y peleará contra el filisteo. Alaba lo que vive. Mi alma alaba a Dios. Toda guerra espiritual se gana en el terreno espiritual. Todas las guerras espirituales se ganan en el terreno espiritual. Mi lucha no es física. Pastor, no vienen a orar. Pastor, lo que sea, que a uno le duele eso. Pastor, no el evangelismo. Pastor, que esto. Vamos a orar, hermanos. Como dice Giselle siempre, vamos a orar. Porque mi lucha no es física. Y a nosotros nos duele eso. Y nos molesta. Humanamente hablando, ¿sí? No, la que sí. Si estamos orando y vienen 2, 3 o 4 y no vienen los demás, esa es la parte humana, reacciona, ¿sí o no? ¿Qué está ocurriendo que no vienen los demás? Y no se preocupa, pero mi lucha no es carnal, es espiritual. Yo tengo que ubicarlo en el contexto espiritual. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no están viniendo? ¿Por qué no están en esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Me voy a orar, me pongo a orar, para que Dios sea quien me ilumine y me diga qué tengo que hacer y qué debo de hacer. Seguir orando. ¿No es verdad que sí, hermano? Seguir orando a Dios. Pero ¿qué ocurre con nosotros los seres humanos? ¿Qué ocurre con los seres humanos? Cuando dejamos los fundamentos. ¿Qué ocurre? Vienen las brechas. Dice la Biblia, no se dejen de congregar como otros tienen por costumbre. Porque Satanás sabe que si nosotros no nos congregamos, si nosotros no participamos, si nosotros no estudiamos la Biblia, y ese calor del hermano y de la iglesia, vienen situaciones, vienen problemas. Mire que el que esté firme no caiga. Aquí no hay Superman ni Batichica. Usted puede ser el intelectual más grande que pueda existir. Si se descuida, el diablo le da duro. Y más a lo que saben la Biblia. Que a veces que saben tanto que se descuidan. Cristo viene pronto a levantar una iglesia. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Es tiempo de escuchar. Gloria a Dios. Y aquí lo que se está hablando, hermano, en este cuadro que le estoy explicando, en esta historia bíblica de David y Goliat, son situaciones que a diario nosotros estamos viviendo. Y lo que está ocurriendo en el mundo es producto de esto. De que hay una ende social ahí que se está moviendo en ese mundo espiritual, que nosotros no vemos y que está gravitando. A veces, hermano, en los medios que nos movemos, hay gente que le molesta cómo hablamos, cómo caminamos, cómo nos vestimos. Le molesta cómo nos sentamos, cómo nos expresamos. Le molesta, porque es espiritual. Y si nos ascienden, mucho más. Cuando a mí me ascendieron en el departamento legal, en el sur entero, habían 10 abogados que me estaban diciendo de todo. Quiten ese muchacho de ahí, que el otro, que patatín, que el otro.
Y yo lo que hice fue orar. Y Dios se encargó de ellos. Porque Dios pelea por nosotros. Y yo duré el tiempo que tenía que durar, duré ahí. Casi 5 años. Gloria a Dios. Hasta que llegó un gobierno y me quitan de ahí. Ya, se acabó. Yo estoy preparado para todo eso. Porque nada de lo que está aquí es mío. Eso es, Dios lo permite la cosa. Cuando nos morimos nos vamos sin nada. Y nos ponen las ropitas que tenemos y le que aparezcan, gloria a Dios. Y si acaso, que a veces estamos pegados para que sepa, le ponen una foto y listo ya ahí. Porque hay gente que se apegan tanto al asunto material que creen que eso es eterno, eso no es eterno. Gloria a Dios. Vaya a ver muchos políticos que estaban ahí y oye cómo están ahora. Que dan pena, que no tienen nada. Lo han gastado todo. Porque nada es eterno. Ahora sí, la salvación que Dios me da y la venida de Cristo que va a venir y lo que Él está haciendo en el cielo sí es eterno. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. David se presenta ante el rey. Oiga lo que dice este muchacho. Dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho. Tú eres muchacho. Y él un hombre de guerra. Oigan eso. Tú eres un muchacho. Y el que está ahí es un hombre de guerra. Ustedes ven que el enemigo nos hace ver como un muchachito. Y los problemas quieren ser los gigantes que nos quieren arropar. Y nos quieren intimidar. Escuche esto ahora. David, hermano, hizo caso omiso a esa declaración del rey. Gloria a Dios. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, otra cosa más por ahí que no lo voy a decir, será como uno de ellos porque ha provocado al ejército de Dios viviente. ¿Sabe lo que está diciendo ese muchacho? Que si yo a los leones y a los osos los mataba, ahora ese circunciso yo no lo voy a matar, lo voy a desbaratar. Porque no es mi lucha. Porque mi lucha no es física, mi lucha es espiritual. Y cuando él dice que ya están frente a frente y dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¿Saben por qué? Porque físicamente David sabía que él no podía con ese gigante. Y la lógica me lo demuestra. Lógicamente David no podía vencer a Goliat de ninguna manera. Goliat iba a acabar con David. Pero ven acá, ¿y quién era que estaba detrás de David? ¿Quién era que estaba respaldando a David? No era el león de la tribu de Judá. No era el Dios todopoderoso que libró a su pueblo en muchas ocasiones de los enemigos y le dio la victoria. Por eso David le dijo al rey, mira, yo me he enfrentado a oso y a león y lo he desbaratado. Yo le abro la boca y lo rompo, así lo quiebro y las quijadas con todo. Óyeme, ten mucho cuidado, gloria a Dios. Este muchacho no está solo. El que está conmigo es más grande que tú, Goliat. Y tú puedes venir con lo físico, con lo visible, pero yo vengo con el invisible, con el Dios todopoderoso, el que cambia y transforma y el que derriba a los gigantes. Alabado sea Dios. Y él dijo, yo vengo, es en el nombre de Dios. Y cogió una piedra de las 5 que tenía. Y con la honda lanzó la piedra y le dio al gigante en la frente. Y cayó derribado y con la espada le cortó la cabeza. Gloria a Dios. El Dios que te da la victoria en este día está contigo. Gloria a Dios. Pero la victoria primera se gana es en el corazón.
Cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros creemos en Dios, en que Dios pelea por nosotros, en que Dios nos da la victoria. Termino con esto. Recuerda esto. Tu lucha no es física. Mi lucha no es física. Mi lucha es espiritual. Cada uno de ustedes, delante de Satanás, tiene un precio. ¿Ustedes no sabían eso? Él le pone precio a su cabeza. Si te descuida, Satanás te lleva. El Señor los reprende en el nombre de Jesús. Hay que tener las brechas cerradas, las ventanas cerradas. Porque ninguno de los que estamos aquí somos superhombres y supermujeres. Somos seres humanos con muchas debilidades y muchas imperfecciones. Somos personas que hemos pecado, que hemos cometido pecado y Dios nos ha perdonado. ¿Saben por qué nosotros no hemos sido destruidos? Por la bondad de Jehová no hemos sido destruidos. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y a veces le fallamos a Dios. Nosotros todos le hemos fallado a Dios. Tenemos que pararnos en la brecha. Pararnos en la brecha y entender que lo que te puede estar ocurriendo hoy es un asunto espiritual. ¿Saben por qué? Dice la Biblia que luchamos contra ¿qué? Contra principados, contra huestes de maldad, contra demonios que andan en el cosmos, en el universo. ¿Ve? Y dice, y vestido de todas las armaduras, las que usaban los romanos, el casco, el pectoral, la sandalia, la rodillera, el escudo de la fe, para que los dardos del enemigo reboten y no lleguen a nosotros. Son armas ofensiva y defensiva. Y termina el apóstol Pablo diciendo, y orando en todo momento. Hermano, no podemos dejar de orar. Aunque te venga desbaratado de la calle, tírese a orar. Tírese a orar. A veces cuando yo estoy orando, ahí está mi esposa, que yo a veces estoy orando, mi esposa me dice, creo que tú estás hablando. Yo pensaba que tú estabas durmiendo. Gloria a Dios. Y vienen cosas a mi mente, palabras, y yo las repito 2, 3, 4, 5 veces, y le hablo, y le digo, le doy la vuelta otra vez, y comienzo a decir la misma cosa, y a veces yo ni me entiendo. Y a veces mi esposa me dice, pero ya te lo dijiste como 10 veces eso, y yo no entiendo por qué lo digo tantas veces. Gloria a Dios. Porque siento alrededor la opresión, y Dios está con nosotros librando una gran batalla. Gloria al Señor. Yo tengo una prueba en mi casa donde yo vivo y estoy orando para mudarme. Por una prueba. Y fuerte. Tengo que tirarme una placa en los bronquios, a ver, porque a veces estoy respirando como medio cosa, así, por la tanta humedad que hay en mi casa, que eso me está haciendo daño. Eso está haciendo daño a mi organismo, el médico me lo dijo. A todos, pero el Señor reprenda en nombre de Jesús toda malicia. La única opción es mudarme. Pero estoy orando al Señor para que Dios me dirija a dónde voy a mudarme. Y Dios me va a buscar esa casa para yo mudarme, en el nombre de Jesús. Pero hermano, la prueba que yo tengo con la gente de ahí abajo, peor que la humedad, Mary Jane, de verdad que sí. Y mira, con toda honestidad he pensado yo bajar y decirle, mira, hijo de China, naranja, piña y verde, y jamón y queso y toda esa cosa. ¿Le bajo algo? ¿Le bajo algo? Sí, fue caramba, carajo, pero mire, una cosa tremenda.
Yo a veces me pongo en la escalera, mire, y ese mal olor a pupú, porque no es estiércol. No es la Mary Jane. Vulgarmente, para que entienda. Eso es lo más terrible que hay. Eso es pipí de perro. Había un gato que estaba rondeándome ayer y di esa patada, gloria a Dios. Pero no fue literal, fue espiritual, porque la música tiene 7 vidas. Yo tengo una pistolita que es de bolita, que a mí me gusta usar. ¡Quiquiña! ¡Miau! Yo, agárrate ahí, carajo. A mí me gusta la pistolita de bolita para matarlos, para tirar los ratones cuando lo veo. No es para nada, gloria a Dios. Miren, hermano, y esa prueba, y yo, Dios mío, pero Dios mío, que yo voy a... Y un día me pegué con ella y yo dije, creo que una malcriada. La más grande que fue la más grande, gloria a Dios, que yo dije en ese momento. Porque miren, me tienen ahí, a nosotros. Gloria al Señor. Y yo nada más estoy orando. Y yo, mami, me quiero mudar de aquí. Y hemos buscado casa y no ha aparecido casa. Pero va a aparecer porque a veces me quiero desesperar y yo me voy a meter ahí, no importa cómo uno se meta ahí. Porque no es fácil, hermano, no es fácil. Cuando el agua se va y llega el agua, el tinaco se rebosa y a veces uno se le olvida y el caño de agua. Y comienza ahora, ¡ya se llenó el tinaco! Pero con una cosa seria. Y a las 6 de la mañana se pone uno en el cuarto ahí en la cabecera los sábados y toda la hora. ¡Fulanita! Digo yo, anda pa'l caramba. O la de abajo, porque tiene, ¿cómo se llama? Jorge, ayúdame en eso, que tú eres tecnológico. ¿Qué aplicación es esa cuando una gente llama de su casa al colmado que le queda atrás? ¡Tráeme! ¡Antonio! 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 ¡Colmado! ¡Colmado! Dice, tráeme, mándame un 7-Up, un spray, o un sobrecito de frambuesa. ¿Cómo se llaman esos que son? Jugo ya de frambuesa y 10 pan. Voy a con un teléfono ahí. ¡Y 10 pan! ¿Cómo se uno le explica la tecnología? ¿Qué aplicación es esa? Para yo decirle, para yo dársela. Hermano, mire, con toda honestidad, en los tiempos que se hacía pipí en vacinilla era, que uno giraba en vacinilla. En esos tiempos uno se hacía así, ¡fua! Por una ventana. O un par de días debajo de la a submarino. ¡Fua! Y que haga de que mire, que haga de que está saladito. Oye, pero por Dios, ¿y usted quiere más prueba que eso? Y de afuera, mire frente a nosotros cuando llegan, ¡fulanita, tírame la llave! Digo yo, Dios, mire, yo a veces he querido coger una agua fría o agua y largársela en condemia así. Eso fue de la cuarta que la tiraron. Ah, no, y cuando están cantando una canción ahí de, ya lo pasado, no me interesa. Yo, ojalá que no te interesa. ¿Tú sabes lo que es eso, Giselle? Lo que uno tiene que soportar. En el nombre de Jesús. Hermano, mire. Claro. Pero es tremendo. La estoy pasando, no es fácil. Sí. Y lo grande, hermano, ahora que me tienen un vertedero atrás, al lado de la puerta cuando entro, y un vertedero del edificio de al lado. Entonces usted lo ha visto, Hernández. Un vertedero que yo le he dicho a la gente de la que viene al lado mío, por favor, esta es una entrada. Y la ley de condominio prohíbe todo esos asuntos de poner basura al frente de una puerta. Eso no te establece la ley. ¿Qué ley ni qué ley? Y un bajo, hermano, a cuero de pollo.
Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Hermano, mire, usted se ríe, pero no es fácil. En la misma puerta, ahí al lado, hasta arriba, un vertedero. Yo a veces quiero tirar fotos ahí a medio ambiente. Y se lo dije a la de la segunda, pero por favor, organice. No, porque usted, a mí... gracias a Dios que yo no... Bueno, tú vas a tener que chequear la guagua, a ver. Pero miren, hermano, yo le digo a la segunda, a la que vive al lado, por favor, pero pónganse de acuerdo. Porque como esto es una puerta, mire, por aquí que yo entro y está la basura y el bajo y el mal olor, llega hasta allá adentro. Y si viene una visita van a decir que uno que tiene basura ahí. Y un vertedero, y entonces hay que esperar que venga el camión cada 4 días. Exacto, porque ellos lo que tienen que hacer es tomar eso, llevarla a una esquina que hay por allá, o llevarla a uno que está por aquí, frente a la fiscalía, por aquí. Un cosa verde grandote, y lo puede echar ahí. Y yo, pero esto es increíble, Dios. Y ha llegado un momento y yo coger toda esa basura y regársela ahí adentro, ahí afuera. Ha pasado por mi mente. Tengo que, Señor, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. No. Fuera todo eso pensamiento negativo. Sí, pero imagínense usted, si yo me pongo a actuar humanamente, lo primero que van a decir, di que pastor. Porque sé que dice, di que cristiano. Porque una vez la de abajo me dijo a mí, no, y eso es que el pastor, ahí fue que me devolví. Digo, di que no, di que no, yo soy pastor. La Biblia dice, bienaventurados los mansos, no los mensos. Y yo a usted no le he respetado, usted es lo que una irrespetuosa y se acabó. Le subí el cristal, bye bye. Yo no hablo con el diablo, si yo lo reprendo en nombre de Jesús. Y de ahí me ha respetado. Claro, yo lo paro de golpe, fui con la Biblia y lo dejo ahí mimito. Yo no le consiento al diablo que me quiera ridiculizar de la mentira de él. Yo soy manso, pero no menso. Y con altura yo no le falto, le digo la verdad a cualquiera, con la palabra de Dios. Y por eso por ahí me respetan. Ellos creen que yo soy militar, que se lo sigan creyendo. Que tengo una pistola, que se la sigan creyendo. Tengo una de bolita que la uso para matar ratones, que me gusta tirarle a los ratones, de bolita. A veces me la engancho ahí bajo y mi esposa me dice a mí, de momento se va para un motorito y te la va a quitar. Se va a llevar una de juguete, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Imagínate, hijo de guardia con... Mete miedo, Dios. Y ellos creen que lo sigan creyendo. Porque yo tengo un alto rango en el mundo espiritual. Porque yo soy el hijo de Dios, igual que tú. Usted tiene un alto rango en el nombre de Dios. Alábalo que Él está aquí. Gloria a Dios. Siempre a Dios, déselo fuerte. Ahí estoy en grande, con el capellán ahí, con la placa puesta. Termino, amados hermanos. Vamos a ponernos de acuerdo, unánime, vamos a orar, toda la iglesia, por esa casa. Para que Dios me provee esa casa, hermano. Yo necesito salir de ahí. Sí. Así es, hermano. Oren por su pastor y por sus pastores. Y por todos los lados. Gloria a Dios. La arriba y abajo, candela por todos los lados. Y a veces hasta hermano, miren, hasta en la escalera se hacen pupú. Y de gente, no de perro. Y eso no es tielco, ni mucho menos. Sí, aleluya. Gloria a Dios. ¿Quiénes están vivos? ¿No es verdad que estamos en victoria, hermano? Que si el corazón nuestro está sano y lo que pensamos es de Dios, no hay nadie que va a no hay Goliat que nos detenga, no hay problema que nos detenga, no hay circunstancia ni situación que nos detenga. Como dice uno por ahí, es para adelante que vamos, gloria a Dios. Con todos los hierros puestos hasta que Cristo venga.